Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este estudio que estamos continuando en el libro de Amós. Como ustedes se habrán dado cuenta, el libro de Amós es un poco diferente de los pasajes en la Biblia que más vemos en las iglesias, aunque a la verdad no es tan diferente del tipo de mensaje que uno encuentra en otros libros proféticos del Antiguo Testamento. Y particularmente hemos venido viendo en Amós el énfasis que se pone en la denuncia de las injusticias en Israel y las amenazas de castigos divinos por esas injusticias. Y como ya mencioné, los otros profetas también anuncian eso, ¿no? También los otros profetas hablan mucho del pecado de la idolatría, que es un pecado que toca un poco de paso a Amós, pero no le da la misma atención que otros profetas. Con todo este tema de la justicia e injusticia, la justicia e injusticia en relación con el trato con los indefensos en la sociedad particularmente, es un tema de mucha actualidad y un tema que debería estar ocupando nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestra meditación, y debe formar una parte importante de nuestra teología y de nuestra respuesta a las situaciones que vivimos. Ahora, para comenzar esta noche, así como en las semanas pasadas, haremos un breve repaso de lo que hemos visto en los capítulos anteriores, porque hoy llegamos, Dios mediante, al capítulo 6. En la hoja que ustedes están viendo, ya hemos visto estos primeros párrafos antes, pero si su memoria es como la mía, es bueno tener un breve repaso para orientarnos al pasaje que veremos en esta noche en Amós, capítulo 6. Entonces, en los primeros dos capítulos, lo que vimos es que tras anunciar 7 profecías en contra de igual número de naciones, denunciando sus pecados y declarando el terrible castigo divino que sufrirían, y esos pecados mayormente fueron de abusos a lo que hoy llamaremos derechos humanos en el trato con otros pueblos. Luego Amós proclamó una profecía similar contra Israel y el reino del norte, que es donde él estaba profetizando. Aunque la profecía contra el reino del norte tuvo más detalle o tiene más detalle, pueden ver el número de versículos que abarca, unos 10 versículos. En este mensaje dice Amós que Yahvé le había revelado que por 4 pecados de Israel, y esta vez se encuentran 4 pecados a diferencia de las partes anteriores en las profecías acerca de las otras naciones. Y los 4 pecados que se encuentran son las injusticias sociales, la inmoralidad sexual, la religión falsa e hipócrita y la ingratitud a Yahvé. Entonces, por esos pecados, según la profecía en el capítulo 2, Yahvé castigaría a Israel con una derrota militar rotunda. Luego, después de ver esos primeros 2 capítulos, pasamos a la segunda sección del libro, que es la parte que Dios mediante terminamos hoy, porque abarca los capítulos de 3 a 6. Y en estos capítulos, Yahvé, mediante su profeta Amós, amplía tanto la denuncia del pecado de Israel como el anuncio del castigo resultante. En el capítulo 3, que ya vimos, ese capítulo inicia con una aclaración de parte de Yahvé de que ser el pueblo escogido y bendecido por él no le protegería a Israel del castigo divino, pues debido a esos mismos privilegios merecía mayor castigo por todas sus maldades. Nos hace recordar que en nuestro caso también, entre más privilegios y bendiciones e información tenemos,
más responsabilidad tenemos ante Dios. Luego Amós argumenta que según la ley de causa y efecto, el hecho de que Yahvé le ha revelado a él que castigará a Israel le obliga a Amós a profetizar. Eso lo explica en los versículos 3 a 8. Y entonces profetiza que Yahvé juzgará la opresión y violencia de los gobernantes de Israel, destruyendo sus palacios, lo que vimos en los versículos 9 a 11, sus casas, versículos 13 a 15, las casas de Israel, y saqueando sus riquezas. Ese capítulo pone la tonalidad de lo que vimos también en los capítulos 4 y 5, aunque hay algunas diferencias de énfasis. El capítulo 4 comienza con una profecía de Amós dirigida a las mujeres ricas de Israel, quienes él llama las vacas de Basán, que ellas, según esta profecía, ellas serán llevadas al cautiverio porque han oprimido a los pobres, la tonalidad del libro, ¿verdad? Luego, dirigiéndose a la nación, no solo a las mujeres, Amós les advierte que, según Yahvé, los sacrificios y diezmos que le ofrecían solo aumentaban su pecado. Entonces, en los versículos 6 a 11, Yahvé les reclama su falta de arrepentimiento, aun cuando él ejecutó contra ellos 7 maldiciones anunciadas en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Pues claro que Amós no menciona esos pasajes, pero es en esos pasajes donde encontramos estos anuncios, esas maldiciones anunciadas desde los tiempos de Moisés. Maldiciones por incumplimiento del pacto con él, con Yahvé. Y las 7 maldiciones que encontramos en el capítulo 4 fueron hambre, sequía, pérdida de cosechas, invasiones de insectos, epidemias. Hablando de epidemias, en eso estamos hoy, ¿verdad? Derrotas militares y destrucción. Y concluye en los versículos 12 a 13 advirtiéndoles que se preparan para hacerle frente a él, para hacerle frente a Yahvé. En el capítulo 5 que vimos hace 8 días, vimos la segunda parte hace 8 días, la primera parte hace 15. En la primera parte de 5:1 a 17, Amós endecha a Israel por su muerte inminente, como castigo por sus injusticias cometidas contra los pobres. Ahí está el tema de nuevo, ¿eh? Y llama a Israel a buscar a Yahvé, una expresión que nosotros usamos comúnmente en círculos evangélicos, de buscar a Dios, buscar a Jehová, pero muchas veces pensando en algo diferente de lo que Amós mencionó, porque él definió buscar a Yahvé como establecer justicia, para así tener alguna posibilidad de librarse del castigo anunciado. El resto del capítulo, que es lo que vimos hace 8 días, advierte que para Israel el día de Yahvé no será de bendición, que es probablemente lo que pensaban cuando hablaban del día de Jehová o día de Yahvé, pensando en el día en que Jehová o Yahvé vendría o se manifestaría a favor de su pueblo, liberándolo de sus opresores y exaltando a su pueblo. Pero Amós dice que ese día no será de bendición, sino de cautiverio. Y aclara que Yahvé rechaza el culto de ellos, de los israelitas, debido a sus injusticias. Es un tema muy importante para nosotros. Es importantísimo que entendamos que no importa qué tan bonito sea el culto que le ofrecemos a Dios, no importa qué tan buenos cantamos o cuánto ofrendamos o cuán buenas sean las predicaciones y los testimonios, si estamos cometiendo injusticias en contra de los indefensos, particularmente los pobres, este pasaje nos da a entender que Yahvé rechaza el culto que le ofrecemos. Hoy en el capítulo 6, Amós anuncia, continuando con los temas anteriores, anuncia que Yahvé juzgará a Israel
por el orgullo que acompaña su opresión de los pobres. El tema de la opresión siempre aparecerá en este capítulo, pero juntamente con el asunto del orgullo que cometían esta opresión, orgullosamente se puede decir. Este capítulo, así como el anterior, se desarrolla también en forma quiástica. Recuerdan que vimos esto en el capítulo 5. Vimos que todo capítulo se puede entender como un quiasmo y que dentro del capítulo hay varios quiasmos más pequeños. Así que el capítulo 6 también tiene esa característica. Como podemos ver a continuación, los primeros 3 versículos y los últimos 2 del capítulo hablan de temas similares. Primero comienza con los líderes inicuos que se jactan de la prosperidad de Israel y termina hablando de jactancia también, en este caso de parte de los israelitas más en general, jactancia por su fuerza militar, ¿no? Y se anuncia que serán oprimidos por eso. En las líneas o las partes B y B', primero se habla de los ricos y en B' se habla de los poderosos. Los ricos que viven con lujos irán al cautiverio, es lo que veremos en los versículos de 4 a 7. Y en B', más adelante del capítulo, veremos que los poderosos han corrompido el sistema de justicia. Un concepto que es bastante conocido para nosotros también hoy día. En los incisos que podemos llamar C y C', primero en C, Yahvé jura entregar las ciudades de Israel al enemigo, y en el C' se habla de cómo Yahvé mandará destruir las casas. Y en el mero centro, y según la teoría en estos quiasmos, lo que está en el mero centro es lo que recibe un énfasis especial. Tenemos 2 versículos un poco raros, un poco difíciles de interpretar, particularmente el versículo 10. Pero sí lo que dan a entender es que morirán muchos en las casas. Entonces, vayamos a entrar en el texto. Primero el capítulo 6, y aunque en el esquema quiástico tenemos 7 partes, los vamos a agrupar algunas partes para ver todo en 3 partes. Primero agruparemos lo que es la línea A y la línea B en el quiasmo, los primeros 7 versículos, y más adelante agruparemos lo que es la línea C, la línea D y la línea C', o sea, los versículos de 8 a 11, los veremos en una sola sección. Y hacia el final, entonces, la tercera parte es donde veremos los versículos de 12 a 14. Comenzando entonces con los primeros 7 versículos. Podríamos resumir estos 7 versículos diciendo lo siguiente: por creerse los jefes de la nación número 1, los líderes de Israel ocuparán el primer lugar en la fila de los cautivos. Se juega con esa idea de ser el primero. Como el oráculo anterior que vimos hace 8 días, 5, 18 a 27, este pasaje comienza con un ay de los, eso si recuerdan el 5, 18 comienza así. Allí fue ay de los que desean el día de Yahvé. Aquí en nuestro caso, hoy en el capítulo 6 del versículo 1, ay de los reposados en Sion. También las 2 profecías concluyen de una manera similar en un sentido, y es con la profecía de cautiverio en el versículo 7 que veremos, y así terminó la parte de 5, 18 a 27 que vimos hace 8 días también. Bueno, pasando al primer versículo entonces, podemos resumir los primeros 2 versículos con lo que está aquí en el bosquejo. Los líderes de los 2 reinos de Israel, o sea, el reino del norte, que ha sido el enfoque del libro hasta aquí, pero también el reino del sur, que extrañamente se menciona un poco aquí también al principio del capítulo 6. Los líderes de los 2 reinos de Israel creen y dicen que Israel es la crema innata de las naciones, mucho orgullo nacional.
Esta profecía se dirige no solo a los líderes del Reino del Norte, como ya mencioné, sino también a los de Judá. Esto lo vemos al iniciar el primer versículo. Ay de los reposados en Sión. Recordemos que Sión era una parte de la ciudad de Jerusalén, la parte donde estaba el templo y la parte donde estaba el palacio del rey también. Se puede decir que es la parte más importante, más influyente de la ciudad. Hay de los reposados en Sión, y puede ser que Sión también nos hace pensar en toda la ciudad de Jerusalén, aunque era solo una parte. Y hay de los confiados en el monte de Samaria. Samaria, recordemos que era la capital del Reino del Norte, y también la palabra se usaba para referirse a la región también del Reino del Norte. Y el monte de Samaria podría referirse a la ciudad o podría referirse a la región montañosa, que donde vivía la mayor parte de la población del Reino del Norte. Luego en el versículo, la segunda parte del versículo 1, en lugar de lo que está en la Reina Valera, de que dice los notables y principales entre las naciones, sería mejor traducir como varias versiones que se mencionan a continuación, algo como los notables de la principal o de las principales de las naciones. Es ambigua la palabra hebrea si se refiere a una sola nación o a las dos. Si se refiere a una sola sería del Reino del Norte, ¿verdad? Pero si sería las principales, las naciones, se referiría al Reino del Norte y al Reino del Sur. Esto es lo que ellos creían, ¿verdad? Que eran la principal o las dos principales de las naciones. Así que el versículo 1, después de leyendo desde el principio de nuevo, hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Israel, las notables de la principal o de las principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Así que en este versículo, en la segunda parte del versículo, donde encontramos esa expresión, los notables y principales entre las naciones, Amós está hablando con sarcasmo, con ironía acerca de los líderes de Israel. Es lo que ellos se creían acerca de sí mismos. Luego en el versículo 2, que es un poco difícil de entender si uno no tiene alguna idea de qué significan, de qué lugares habla, ¿verdad? Pero aparentemente ahí expresa lo que estos líderes de Israel y tal vez de Judá también, lo que dicen o decían a sus conciudadanos que acudían a escucharlos, como se menciona al final del versículo 1, que acudían, la casa de Israel acudía a estos líderes. Y lo que dicen es que Israel y Judá, lo que son estos reinos en el versículo 2, casi al final del versículo, son mayores y mejores que las naciones en su alrededor. Y el versículo 2 dice, pasad a Calne y mirad, y de ahí id a la gran Hamat, descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, o sea, de Judá y a Israel, si su extensión es mayor que la vuestra. Es lo que están dando a entender es que no son mejores y no tienen una extensión mayor de tierra. Ahora, algunos de estos nombres no son muy conocidos para nosotros, así que en las notas aquí explico un poco de cuáles son esas naciones en su alrededor. Se menciona el estado hitita Patín, cuya ciudad capital era Calne. Es Calne, la ciudad que se menciona en este versículo 2. Esta ciudad y este reino quedaba unos 500 kilómetros al norte de Israel. Y otro lugar que se menciona es Hamat,
El reino de Amat estaba al sur del estado de hitita de Patín, pero todavía al norte de Israel, de hecho al norte de Damasco, que también estaba al norte de Israel. Y la capital de ese reino también se llamaba Amat, Amat la Grande. Y también el versículo 2 menciona a los filisteos, que ustedes recordarán que estaban en la costa del mar Mediterráneo a la par de Judá, mayormente al sur oeste de donde estaba el reino del norte. Su territorio tampoco era relativamente pequeño en comparación con Israel. Los filisteos principalmente tenían 5 ciudades y algunas ciudades más pequeñas que constituían su reino. Por cierto, durante los reinados de Jeroboam el segundo en Israel, quien era el rey cuando Amós estaba profetizando, y también el reinado de Usías en Judá, estos dos reyes en gran parte reinaban simultáneamente en los dos reinos. Durante el reinado de estos dos, los dos reinos gozaron de prosperidad y expansión territorial. Y en las notas ahí se mencionan algunos pasajes que dan constancia de eso. Este fue el tiempo de las mayores glorias para los dos reinos, por lo menos el tiempo de mayores glorias desde los tiempos de Salomón. Ustedes recuerdan que el primer rey de Israel fue Saúl, que tuvo algunos éxitos, luego David, que tuvo mucho más, y Salomón, que tuvo más aún, ¿verdad? Y después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur, y de allí pues las cosas iban peor para los dos reinos, pero en este momento, ahí por el año 760 antes de Cristo, que unos 200 años después de los tiempos de Salomón, Israel y Judá estaban experimentando días relativamente gloriosos en comparación con los 2 siglos anteriores, por lo menos los tiempos después de Salomón. Y eso contribuía a esa autosatisfacción que había entre los prósperos en Israel y también en Judá. Luego en el versículo 3, viendo las notas, veremos que en vez de preocuparse por el juicio venidero, los líderes de Israel y de Judá hacían imperar la opresión violenta. El capítulo 6, el versículo 3. Oh vosotros, está hablando de los notables y principales, los que se mencionó en el versículo 1, Oh vosotros que dilatáis, como postergáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Ahora, esas expresiones nos pueden parecer un poco difíciles de entender. ¿Qué sería esta silla de iniquidad? La palabra silla aquí tal vez se refiere al trono, de modo que resulta siendo una metáfora por el dominio. Así traducen, de hecho, la Reina Valera 95, la Biblia del Peregrino, la Nueva Versión Internacional. Y en lugar de iniquidad, sería mejor traducir con más precisión violencia. Así traduce la Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional. Pero podemos entender ese concepto con aún más exactitud, porque esta palabra hebrea que se usa aquí, que puse aquí entre paréntesis, la palabra jamás, no es jamás como en español, pero así se pronuncia, jamás, esa que comúnmente se traduce como violencia en español, pero no se refería a cualquier tipo de violencia, sino a la opresión contra los indefensos. No era la violencia de las maras exactamente, aunque eso podría tener algo que ver también, ¿verdad? Pero no era la violencia de un asesino solitario o algo así,
sino la violencia de una clase social en contra de los indefensos, una violencia que se aprovechaba de los pobres e indefensos. Ese sí ha sido un tema que hemos venido viendo en Amós, así que no nos sorprende exactamente verlo aquí. Luego en los siguientes 3 versículos vemos que los líderes vivían suntuosamente, sin preocuparse por lo que sufría y sufriría la nación de Israel. Capítulo 6, los versículos de 4 a 6, y aquí Amós comienza a hablar más específicamente del reino del norte. Leamos los 3 versículos. Duermen en camas de marfil. No es que durmieran sobre el marfil nomás, pero camas adornadas con marfil. Y reposan sobre sus lechos. Y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, las mejores carnes, ¿verdad? Además de comer bien, disfrutaban de la cultura, gorjean al son de flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. No está aquí hablando de cualquier ciudadano de Israel, está aquí hablando de la clase alta, la clase adinerada, la clase poderosa de Israel. Beben vino en tazones y se ungen con los encuentros más preciosos y no se aflijan por el quebrantamiento de José. Ahora podemos preguntarnos, ¿José? ¿Qué tiene que ver José? José sabemos que él aparece en el libro de Génesis. Él fue vendido por sus hermanos a Egipto, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, aquí el nombre José, y no solo aquí, sino en bastantes otros pasajes en el Antiguo Testamento, se refiere al reino del norte. Aquí podríamos ver, para constatar esto, Ezequiel 37, de 15 a 22. Echemos un vistazo rápido a ese pasaje para ver lo que dice. Ezequiel 37, de 15 a 22. Aquí leemos en esta profecía de Ezequiel profetizando bastante después de Amós, profetizando unos 200 años más o menos, o casi 200 años después, cuando Israel ya no existía como un reino del norte y el reino del sur estaba en el cautiverio babilónico. Sé que básicamente los dos reinos habían dejado de existir. Y en Ezequiel 37, de 15 a 22, leemos esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Así en el libro de Ezequiel, Yahvé se dirige al profeta, a Ezequiel. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego, esos dos palos, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros. Noten que eso se refiere a las tribus del norte. Y los pondré con el palo de Judá, el reino del sur, aunque, de nuevo, no existía como reino en ese tiempo. Y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Es una profecía acerca de un tiempo en que las tribus del norte y las tribus del sur se unirán en una sola nación. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y así les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, cuando Ezequiel escribe esto,
los del Reino del Norte estaban dispersos por muchos lugares y hoy todavía se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Eso, ¿verdad? La dispersión de los del Reino del Norte. Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Una profecía que todavía no hemos venido cumplida en gran manera por lo menos, aunque hay una nación de Israel hoy, que ahí sí hay judíos de varias tribus. Pero estamos viendo esa profecía no tanto para hablar de esa unificación del pueblo de Israel, tal vez en tiempos del Mesías, sino para recalcar aquí eso de donde se habla de José en el pasaje en Ezequiel 37, está hablando del reino del norte. ¿Y por qué se llama el reino del norte José? Pues los dos hijos o las dos tribus principales del reino del norte, uno puede mirar eso solo viendo un mapa del reino del norte y viendo el tamaño de los territorios. Las dos tribus principales eran descendientes de Manasés y Efraín. Y Manasés y Efraín, tal vez recuerdan, fueron hijos de José, ¿no? Ahora, volviendo entonces al capítulo 6 de Amós y al versículo 7, en el versículo 7 Amós profetiza que los líderes del reino del norte y tal vez del reino del sur también, y sus banquetes, irán al cautiverio. En el versículo 7, la primera parte, dice que los líderes encabezarán a quienes irán al cautiverio. En el versículo 7 del capítulo 6 leemos: por tanto, ahora irán, está hablando de esos líderes, ¿verdad?, que se mencionan en los versículos anteriores, los líderes que viven en lujos, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Como se han creído los notables de la principal de las naciones, ahí puse entre paréntesis la palabra hebrea, veremos un momentito por qué puse la palabra, pues la palabra Reshit. Como se han creído los principales de la Reshit, la principal de las naciones, y como se han ungido con perfumes de primera, que de eso habla el versículo 6, en nuestra versión dice más preciosos, pero la palabra hebrea, curiosamente, la misma palabra que encontramos en el versículo 1, la palabra Reshit. Así que se han creído los notables de la Reshit, las naciones, y se han ungido con perfumes de Reshit. Entonces, haciendo un juego de palabras en esta profecía, dice Ezequiel que irán a la cabeza, que en hebreo es la palabra Rosh, y tiene que ver no solo en cuanto a la forma, sino en cuanto a sentido, con la palabra Reshit que ya hemos visto. Irán a la cabeza, a la Rosh, de los cautivos. Eso es lo que dice el versículo A, ¿verdad? Irán a la cabeza de los cautivos. Este juego de palabras en el hebreo subraya de nuevo la simetría de la justicia de Dios. O sea, el castigo corresponde al pecado. Es un tema que aparece con cierta frecuencia en los profetas. Se hablan de terribles castigos que Yahvé ejecutaría contra su pueblo, pero en varios pasajes se aclara con ese tipo de comparación de que por difícil y duro que fuera el castigo, era lo merecido para Israel o posteriormente para Judá, según sus pecados. Y luego todavía en el versículo 7 dice también Amós que los banquetes partirán. No solo los líderes irán al cautiverio, sino que los banquetes partirán. En lugar de lo que tenemos aquí en la Reina Valera que dice, se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Lo que el hebreo sería mejor traducido como partirá el banquete de los reposados.
Y este tipo de traducción uno puede encontrarla en la Biblia de Jerusalén, en la versión Dios habla hoy, en las Biblias Américas, en la Reina Valera actualizada, en la nueva versión internacional. Así que ustedes pueden ver que no estoy inventando yo estas traducciones. La raíz del vocablo que he traducido yo como los reposados ya ha aparecido en el versículo 4, en la frase traducida reposan sobre sus lechos. Así que vemos que aquí está jugando de nuevo con las palabras el profeta. El vocablo que he traducido como banquete, esa palabra se usaba en el Antiguo Oriente para referirse a banquetes de cierto tipo, banquetes sagrados celebrados por asociaciones de ricos. Así que aparentemente debemos entender lo mismo aquí en el versículo 7. En el verbo que he traducido como partirá, aquí estoy comentando entonces varios detalles en cuanto a la segunda parte del versículo 7. El verbo que he traducido partirá puede significar cesar o acabarse, y así varias versiones traducen así: la Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, las Biblias Américas, la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional. Pero en el Antiguo Testamento, con mucha más frecuencia, significa partir. Y me parece que esta acepción, partir, encaja bien después de la profecía de la salida al exilio en la primera parte del versículo 7. Aunque en todo caso, sea que traduzcamos partir o cesar, en todo caso, o sea que los banquetes van a partir o los banquetes van a cesar. En todo caso, la idea es que los banquetes pues dejarán de celebrarse. Luego en los versículos de 8 a 11, Amós dice que debido a la soberbia de los líderes de Israel que oprimían a los pobres, Yahvé jura que entregará a los israelitas y sus ciudades al enemigo para que sean destruidos y saqueados. Y en el versículo 8 dice que Yahvé ha jurado que entregará las ciudades israelitas al enemigo. Leamos el versículo 8. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho: abominé la grandeza de Jacob. Eso también puede ser una manera de referirse a Israel. Jacob era Israel, recordemos. Y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Ahora, en los incisos siguientes, comento algunos detalles de este versículo 8. La seguridad absoluta del cumplimiento de este juicio se recalca en la primera parte del versículo 8, tanto por la multiplicación de los títulos divinos. Y ahí encontramos el Señor, encontramos Jehová o Yahvé, encontramos Dios de los ejércitos. Con uno hubiera bastado, ¿verdad? Pero por alguna razón el profeta Amós menciona las tres cosas para recalcar que este mensaje viene con autoridad divina, procede del Dios de dioses. Así que eso es una garantía del cumplimiento del juicio. Y otra garantía es el hecho de que Yahvé jura por sí mismo. Literalmente el hebreo tiene jura por su nefesh, que normalmente se traduce alma o vida. Y sobre esta idea de que él juramenta por sí mismo, eso ya lo comentamos porque la misma expresión se encuentra en el capítulo 4, el versículo 2. Podemos leer ese versículo de nuevo. Jehová el Señor juró por su santidad. Ahí en las notas explicamos que cuando habla de su santidad no está hablando de su pureza, sino de su grandeza, su separación de todos
de toda la creación en cuanto a su grandeza y su trascendencia, ¿no? Allí también jura por sí mismo, digamos, ¿sí? Hay un pasaje en Hebreos que habla de esto, de cómo esta era una manera segurísima de expresar a Dios de que Él iba a cumplir su promesa. Si quieren pueden buscar después Hebreos 6, 13 a 18. Ahora, volviendo entonces al capítulo 6 y al versículo 8, encontramos aquí en la Reina Valera la expresión abomino la grandeza de Jacob. Y aquí en la nota pongo yo de que la palabra que aquí se ha traducido como grandeza en la Reina Valera sería mejor verterlo por orgullo o soberbia o arrogancia. Y aquí de nuevo cito una lista de versiones que van por ese rumbo en su traducción. La Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional y seguramente en otras versiones también. Luego en la segunda parte del versículo leemos que los palacios o fortalezas es en el versículo 8b, donde la Reina Valera dice sus palacios, y hemos explicado antes en el capítulo 3 de que hay debate, no siempre es claro cuándo la palabra significa palacio y cuándo significa fortaleza, pero también mencionamos que los palacios, en fin, eran fortalezas, ¿eh? Así que los palacios o las fortalezas que Yahvé aborrecía eran los lugares donde los ricos guardaban sus tesoros, acumulados mediante la opresión. Eso lo vimos en el capítulo 3 y en los versículos de 9 a 11. Tal vez sería bueno volver a leer esos 3 versículos. El capítulo 3 de 9 a 11, proclamad en los palacios de Asdod, serían los palacios o fortalezas de los filisteos, y en los palacios de la tierra de Egipto, otro pueblo pagano, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, el territorio del reino del norte y en la parte central de ese reino, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias, y aquí está hablando de la opresión también, la violencia en contra de los débiles y pobres, cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios o en sus fortalezas. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza o tu palacio, y tus palacios serán saqueados. Así que esos versículos nos dan cierto trasfondo para entender lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 6 y el versículo 8. Y luego, siguiendo con el texto, en los versículos de 9 a 10, lo que va a decir Amós es que tanto tiempo llevará el trabajo de buscar los muertos en las ciudades israelitas, que en muchos casos se tendrá que quemar los cadáveres hallados antes de dar sepultura a los huesos. Esta escena horripilante se destaca por su posición en el centro de la estructura quiástica que abarca todo el capítulo 6. Recordarán que esa estructura que vimos al inicio, en esa estructura se ve que los versículos de 9 y 10 están en el mero centro, y sí, es una escena terrible lo que se lee en estos 2 versículos. El versículo 9 no es difícil de entender, el versículo 10 sí, ¿verdad? Así que hablemos un poco de los 2 versículos. En el uso del verbo quedan en el versículo 9, donde dice, acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, ese verbo sugiere que el versículo se trata de una casa donde los últimos 10 hombres sobrevivientes de la ciudad han tomado refugio, pero solo para morir allí. El versículo 10, como dije yo, es bastante más difícil.
En la siguiente parte de las notas digo, hay bastante disputa acerca de la traducción y la interpretación de la primera parte del versículo 10. Y la traducción que ofrezco es la siguiente, que es bastante diferente de lo que encontramos en la Reina Valera. Y su tío, su incinerador, esto puede parecer raro para nosotros, pero así es que así está el hebreo. Y su tío, su incinerador, levantará a cada uno para sacar los huesos de la casa. Ahora, ¿cómo debemos entender eso? Bueno, yo diría que la explicación se encuentra en los siguientes dos párrafos. En lugar de un pariente, que es lo que tenemos aquí en la Reina Valera, el hebreo tiene su tío. Pues no es tan difícil, ¿verdad? Pero es un poco más específico. Así en las Biblias Américas o la Biblia del Peregrino encontramos su tío. Y más exactamente la palabra hebrea se refiere a cierto tipo de tío. El tío que es hermano del padre. No sabemos, pero quizás los tíos paternales tenían responsabilidades especiales en la preparación del cadáver para la sepultura si los miembros de la familia nuclear, digamos papá, mamá, hermanos, etc., habían fallecido o no podían cumplir con este deber por alguna otra razón. Hay cierta base para esta teoría en Levítico capítulo 10 y los versículos de 1 a 6. Echemos un vistazo rápidamente a este pasaje. Levítico 10, de 1 a 6. Donde leemos lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, recordemos que Aarón era el hermano de Moisés, era el primer sumo sacerdote de Israel. Nadab y Abiú, sus hijos, eran también sacerdotes, ¿verdad? Ellos, Nadab y Abiú, no Aarón, sino Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. No se explica qué había de extraño en el fuego, pero lo que ofrecieron no seguía las normas que Jehová había revelado a Moisés. Y como resultado salió fuego delante de Jehová y los quemó para matarlos, y murieron delante de Jehová. Y entonces la cuestión es cómo se va a sepultar a estos dos tipos. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. Esto tal vez nos parezca raro. ¿Cómo es que nos va a santificar a Jehová? Él es santo, ¿verdad? Bueno, Él es santo, Él es puro. Recuerden que en algún momento hemos mencionado que cuando decimos que Dios es santo, también hay otra manera de entenderlo, y es que Él es apartado en cuanto a su majestad, muy por encima de todos, ¿verdad? Y aquí cuando habla de santificar a Dios, no se trata de hacerlo puro, no se trata de declararlo puro tampoco, sino se trata de reconocer que Él es muy por encima de todos, ¿verdad? Que Él es muy trascendente. Y entonces los que se acercaban a Él, que serían los sacerdotes, deberían honrarle a Él, engrandecerle a Él. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Evidentemente no hacían esto los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando ellos ofrecieron un fuego un fuego extraño, que no era el tipo de fuego que Yahvé había pedido en su revelación a Moisés. Versículo 4: llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos, o sea que el tío,
o los hijos del tío, mejor dicho, se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Bueno, ahí sigue en el versículo 6. Pero aquí por lo menos vemos que el tío y sus hijos tenían cierta responsabilidad en este caso en sepultar el cuerpo de Nadab y Abiú. Tal vez tenga algo que ver con nuestro pasaje en Amós, o tal vez no, quién sabe, ¿verdad? De todas formas, en Amós, el capítulo 6, el versículo 10, donde tenemos y un pariente tomará a cada uno, lo que dice el hebreo es un tío tomará a cada uno. Y no significa un tío como decimos hoy día, un tal fulano, ¿verdad? Sino un tío literalmente hablando. Y en lugar de un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa, se debe traducir más exactamente su tío, y este versículo es difícil de entender, pero lo que dice el texto más literalmente es su tío, su incinerador, o sea que su quemador, la persona que quema, que incinera, su tío, su incinerador, que sería el tío de los difuntos, los que han muerto en la casa, su tío, su incinerador, levantará a cada uno para sacar los huesos de la casa. Así es lo que tiene el hebreo literalmente. Entonces, deduzco, parece que el tío era el responsable de sacar los cadáveres de la casa para darle sepultura. Pero, en caso de una descomposición avanzada del cadáver, tendría que quemarlo para luego sacar y sepultar los huesos, pero sin la carne. Y podemos imaginarnos que si viniera una invasión y muriera mucha gente en muchos lugares, podría haber mucho retardo en encontrar los cadáveres y sepultarlos. Y luego en las notas sigo explicando el versículo 10. En la escena planteada en este versículo hay otra persona. No sabemos quién es, ¿verdad? Tenemos que adivinar un poco. Tal vez una persona enviada por el tío, quien está en la parte interior de la casa, buscando si había sobrevivientes allí. Eso es lo que vemos en la segunda parte del versículo 10. Voy a comenzar desde la primera parte. Y un tío o el tío tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá el tío, ¿verdad? Al que estará en los rincones de la casa. O sea que el tío está hablando a una persona que está adentro de la casa. Ahora, ¿qué estaba haciendo esa persona adentro? Pues parece que estaba buscando ahí sobrevivientes. Y de nuevo aquí tenemos otro detalle en cuanto a la traducción. Y en vez de al que estará en los rincones de la casa, tendría más sentido traducir aquí algo como al que está en las partes interiores de la casa. Y eso lo explico a continuación. La frase hebrea pertinente aquí significa literalmente en las partes más remotas de la casa. Y en el presente contexto probablemente se refiere a las partes interiores de la casa, es decir, las partes más remotas desde la perspectiva del tío que está afuera, parado en la puerta o en alguna ventana. O sea que esta otra persona está adentro buscando cadáveres, ¿verdad? En la parte interior de la casa. Cuando la persona adentro responda en lo negativo a la pregunta de si hay alguien con ella todavía, lo que esa persona está dando a entender es que no había allí nadie vivo, pero tal vez sí había cadáveres. Finalmente el tío responderá a la persona adentro que debe callarse
para evitar mencionar el nombre de Yahvé. Eso sí está en la parte final del versículo 10, ¿verdad? El tío pregunta, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, dirá el tío, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Ahora, no queda claro por qué responde de esta manera. Tal vez sería por temor de Yahvé, o tal vez se trata de una manifestación de enojo contra Yahvé y de falta de arrepentimiento. Ahí sí tenemos que adivinar. Y luego en el versículo 11, Amós advierte que en cualquier momento Yahvé dará la orden para hacer añicos todas las casas de Israel, desde las grandes hasta las pequeñas. Así leemos en el versículo 11, porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Y explico a continuación el verbo y también después el asunto de la casa grande y la casa pequeña. La palabra hebrea traducida mandará en hebreo es un participio. Uno de los usos del participio en hebreo, no el único, pero uno de sus usos, especialmente cuando va precedido, como en este caso, por la expresión he aquí, es para referirse a una acción inminente. Así, en ese caso sería, podemos entender, porque aquí Jehová está por mandar o pronto mandará y herirá con hendiduras la casa mayor, etc., ¿verdad? Pues de hecho, unos 40 años después de las profecías de Amós, el reino del norte sufrió una terrible conquista por los asirios y muchos de los del reino del norte fueron deportados y seguramente muchas ciudades y casas quedaron en ruinas. Y luego en este versículo el paralelismo entre la expresión la casa grande y la expresión la casa pequeña forma lo que se llama técnicamente un merismo. Un merismo es una figura en que se mencionan dos polos opuestos para representar una totalidad. Así que aquí cuando dice herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas, no está diciendo que las casas medianas pues van a pasar sin ningún daño, sino que la idea es que esta expresión indica que Yahvé destruirá todas las casas de Israel, desde las grandes hasta las pequeñas. El capítulo termina en los versículos 12 a 14 con un anuncio de que por su injusticia y orgullo, y recordemos que el pecado que más se ha denunciado en el libro es la injusticia, pero en este capítulo también se está mencionando algo del orgullo que vimos al principio del capítulo y aquí al final también. Por su injusticia y su orgullo, Israel será oprimido a lo largo de todo su territorio. Convertir la justicia en veneno y en ajenjo, que es lo que se menciona en el versículo 12. Ahora el ajenjo era una planta de sabor amargo. Convertir la justicia en eso, en veneno y en ajenjo para el pueblo, era una acción a todas luces insensata que traería consecuencias nefastas. Esa es la idea que se desarrolla en el versículo 12. El versículo 12 consiste en dos preguntas retóricas. Literalmente, ¿correrán en la peña los caballos o arará uno con bueyes los caballos por las peñas? Y luego, segunda pregunta, ¿ararán en ellas en las peñas, ¿verdad? Con bueyes, muy similar, ¿verdad? Son dos preguntas retóricas. Sin embargo, las preguntas retóricas, ustedes saben que son preguntas que la respuesta es obvia, ¿verdad?
Es una manera, realmente es una manera de hacer una afirmación más enfática que la afirmación misma. ¿Correrán en la peña los caballos? Pues la respuesta claramente debe ser no, ¿verdad? Y uno esperaría entonces que la segunda pregunta también la respuesta sería no, ¿verdad? Pero el problema es que arar uno con bueyes pues no provoca una respuesta negativa, sino dice, pues claro, se ara con bueyes, ¿verdad? Para eso sirven muy bien los bueyes, ¿verdad? Entonces los estudiosos han lidiado buscando solución a este problema. Y hay tres maneras. Perdón, debo aclarar que en el hebreo, en la Reina Valera, la segunda pregunta es, ¿ararán en ellas, o sea, en las peñas, con bueyes? Esa pregunta sí entendemos que es una pregunta retórica que pide una respuesta negativa. El problema es que en el hebreo no está la expresión en ellas, ¿sí? Así que la expresión en la pregunta en hebreo es sencillamente, ¿ararán con bueyes? La respuesta es pues sí, ¿verdad? Así que para lidiar con este problema se han propuesto tres soluciones. Primero, sobreentender la expresión en la peña por elipsis en la línea B. Entender, digamos, o arará uno en la peña con bueyes, que esa es la solución que ha seguido la Reina Valera de 1960, que leí yo, y también la Reina Valera de 95, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional también. Una segunda solución que se ha buscado es suponer que originalmente, cuando no se escribían las vocales hebreas todavía, sino solo las consonantes, así por siglos se escribía en el hebreo, y de hecho hoy día hay muchos escritos hebreos que se escriben así, solo con consonantes. En ese tiempo, según esta teoría, en vez de la palabra que encuentran allí en sus notas, que se escribe con B, B, Q, R, Y, M, que se pronunciaría Bakarim, y significa con bueyes. El texto hebreo, según esta teoría, no hay evidencia de esto, pero tal vez el texto hebreo tenía dos palabras, tal vez esta palabra larga estaba dividida en dos partes. La primera parte sería Babakar y la segunda parte sería Yam, y significaría la expresión entonces, ¿acaso ararán en el mar con buey? Y esa es la solución que ha adoptado la Reina Valera actualizada, que también, claro, que provoca una respuesta negativa. Y algunos optan por la idea de, en vez de traducir bueyes, traducir vacas. Y eso es lo que tiene la Biblia de Peregrino, por ejemplo, y la Biblia de nuestro pueblo. Traducir ararán ararán con vacas, y pues yo no soy experto en arar, pero supongo que no se hace con vacas, sino con bueyes, ¿verdad? Bueno, este no es un problema de gran importancia, pero es un pequeño detalle en cuanto al hebreo, y eso les ayudaría a entender por qué distintas versiones traducen esta parte de maneras distintas. Otro detalle que sí es importante es que la palabra traducida juicio aquí, en el versículo 12, ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno? Es la palabra hebrea mishpat. Hemos comentado esta palabra en semanas anteriores. Como ya se explicó en relación con su uso en el capítulo 5, versículo 7, esta palabra mishpat significa, en ciertos contextos, significa juicio. Pero otra acepción común de la palabra, según el contexto, es justicia. Y cuando se usa en paralelismo con otra palabra hebrea que es tzedakah, que también significa justicia,
como es el caso aquí en el versículo 12. La palabra juicio es la palabra mishpat y la palabra justicia es tzedakah. Cuando se traducen, cuando esas dos palabras se usan en paralelo, las dos palabras se refieren a la justicia social. Y para no traducir los dos sinónimos de la misma manera, en el mismo versículo, se puede verter una de ellas por derecho. Eso es lo que hace la Dios habla hoy, la Reina Valera actualizada, las Biblias Américas y la Nueva Versión Internacional en este versículo. O equidad, o justo juicio, o rectitud. Así que, volviendo al versículo 12, podríamos entender la segunda parte como: ¿por qué habéis vosotros convertido el derecho en veneno y el fruto de justicia en ajenjo, en algo venenoso y algo amargo, ¿no? Luego el versículo 13 habla de las jactancias de Israel en sus conquistas. El versículo 13 dice: vosotros que os alegráis en nada, que decís no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Y aquí hay un par de notas para ayudarnos a entender mejor este versículo. La palabra traducida nada es realmente dos palabras en hebreo: lo dabar, que significa ninguna cosa, y es evidentemente un juego de palabras despectivo que se refiere a la ciudad de Lo Debar en Transjordania. Y las Biblias mencionadas en las notas a continuación hacen ver ese juego de palabras. Vosotros que os alegráis en Lo Debar, que está diciendo el nombre de la ciudad. Estaban alegrándose por esa conquista y está diciendo Amós, pues Lo Debar es Lo Dabar, no es nada, ¿sí? Probablemente durante el reinado de Jeroboam el segundo, Israel había reconquistado esta ciudad y también Karnaim, que se menciona en la nota siguiente, tomándolas de los arameos. Y luego en la nota siguiente, eso es sobre la palabra que está traducido como poder en la Reina Valera. No hemos adquirido poder con nuestra fuerza. La palabra allí debería traducirse más bien Karnaim, es el nombre de una ciudad, otra ciudad de Transjordana. Y ese nombre, Karnaim, significa dos cuernos. Los cuernos, ustedes han de saber, en el Antiguo Testamento eran símbolo de poder, y es por eso que la Reina Valera aquí traduce hemos adquirido poder, ¿verdad? Están interpretando el símbolo. Aquí Amós hacía un juego de palabras entre el nombre de la ciudad, Karnaim, dos cuernos, y un sentido metafórico del nombre. Los israelitas se jactaban porque habían conquistado una ciudad cuyo nombre podría interpretarse como doble poder. Entonces el capítulo termina en el versículo 14 diciendo que como Israel se jactaba de sus conquistas, Yahvé traería un invasor que los oprimiría de frontera a frontera de su tierra, incluyendo los territorios que habían conquistado en tiempos recientes. Y leemos en el versículo 14: pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá. Esa nación resultará siendo a propósito Asiria, que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Y las notas siguientes hablan de esos dos lugares. La entrada de Hamat marcaba el límite norte de las conquistas de Jeroboam el segundo. Y el arroyo de Arabá, cerca del extremo norte del Mar Muerto, que estaba al sur del reino de Israel, marcaba el límite sur del reino de Jeroboam el segundo. La idea es que esta nación los oprimiría en todo su territorio, desde el extremo norte hasta el extremo sur.
Y por último, un pequeño detalle en cuanto a lo literario, o un detalle literario del capítulo, la repetición de Amat, que vimos en el versículo 2 primero, y luego aquí al final del capítulo, forma lo que los estudiosos llaman una inclusión, algo que enmarca el capítulo como una unidad literaria. Bien, hermanos, gracias por su tiempo y su atención.